Acompáñeme que ya está con nosotros Eduardo Aliberti. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por la invitación. Bueno, primero preguntarte un poquito cuál es la lectura que haces en términos sociales. Vos sos un hombre que está siempre en contacto con lo social. Digo, ¿cómo estás viendo todo? La verdad es que desde un punto de vista de lo que podía respecto de lo que podía esperarse de este gobierno, yo no estoy sorprendido. Me cuesta decir esto porque uno parece presuntuoso. A mí me sorprendió del gobierno la actitud que tuvo, por ejemplo, con respecto al manejo de lo mediático y de los medios oficiales. Yo pensé que iba a ser una derecha más cínica, que se iba a manejar con mayor cuidado. El modo en que desembarcó desde su asunción en los medios, la censura a tantos colegas, no era una cosa que yo esperaba una derecha más inteligente. Del resto, la verdad que no estoy sorprendido. Recién estábamos hablando con Alejandro Fabri, que tal vez uno esperaba que no fueran tan rápido al Fondo Monetario. Eso sí es un aspecto que puede considerarse sorpresivo. De todo el resto, sinceramente, la pregunta es qué podía esperarse de un gobierno como el de Macri. En términos políticos esperabas que procediese de esta manera y en términos económicos se suponía que tenían un know-how, que sabían cómo manejar la economía. Se suponía que podían llegar a ser una derecha lúcida para garantizarse su gobernabilidad. Yo estoy en el punto intermedio entre aquellos que sostienen que solo vinieron a robar y que están haciendo exactamente aquello que se propusieron, y quienes sostienen que todo esto es producto de una impericia fenomenal. Yo creo que vos podés robar, de hecho nos gobierna una banda. No creo que haga falta abundar, y menos en un programa como este, acerca de los Panama Papers. No puedes decirlo porque te lo iba a preguntar. ¿Qué es una banda de qué? Es una banda de corruptos ligados a un pensamiento muy claro, que esperaron que por arte de magia, leyendo mal el universo mundial y económico, iban a llegar las inversiones. Yo creo que eso lo creyeron auténticamente. Pero vos lo que estás diciendo es que este gobierno es un gobierno corrupto. ¿Esto es lo que vos estás diciendo? Sí, por supuesto. Y creo que tiene una corrupción cada vez menos escondida. Y creo que se revela incluso en el propio manejo tarifario. Es un gobierno intrínsecamente corrupto. Ahora, a la par, ¿están garantizando su gobernabilidad? ¿Qué haría una derecha lúcida? Garantizaría condiciones de gobernabilidad. Garantizaría poder perdurar. Y eso hoy en la Argentina está en duda. Y entonces el tema de la derecha, tan preclara como para determinar su perpetuación, si querés, el triunfo, sin ir más lejos, en 2019, está en duda. Yo creo que está en seria duda. Vos recién hablabas de la incertidumbre y el miedo. Por ahora no se vuelca masivamente a una opción clara, y creo que básicamente el gobierno está sostenido en la falta de articulación opositora. No tiene otro sostén. Y en la credibilidad que pueda tener la sociedad en este gobierno. Una mayoría de esta sociedad va a seguir comprando globos. No lo sé. Bueno, a ver, es un gobierno que también, digo, se presentó a elecciones y fue ampliamente apoyado, por lo menos por una mayoría. En las elecciones de término medio, inmediatamente después de ganar las presidenciales, es muy difícil enojarse con lo que uno votó. ¿Cómo es eso? Pasó muy poco tiempo, casi no tenés en la historia de las elecciones de medio término, inmediatamente a posteriori de las presidenciales, circunstancias en que no haya ganado el oficialismo. Una excepción fue el gobierno de la Alianza. Vos no te enojas enseguida con lo que votaste. Hay mucha gente avergonzada de haber votado a Macri, lo cual de alguna manera quiere decir que no lo pueda volver a hacer. Pero lo que sí señalo es que, fíjate que el gobierno gana en octubre del año pasado, y en diciembre hay un punto de quiebre, que es la manifestación espontánea, empezando por los propios sectores medios, contra la reforma previsional. Claro, fue la reforma previsional. Ese fue un punto de quiebre, fue seguido por el tarifazo, y de ahí no tuvo retorno. Es un momento de enorme desconcierto, de enorme incertidumbre, porque eso que se llama la gente, que es una categoría diferente a la de pueblo, que yo preferiría, no sabe para dónde disparar. Por lo pronto, vos imaginabas hace un año que hoy íbamos a estar hablando de una posibilidad de balotaje
o de rentrée de Cristina, No, ni porque loco hubiera el gobierno lanzó de alguna manera su plataforma electoral para el 2019, prácticamente, digo, justo en el mismo momento que presentó la reforma previsional. De hecho, es un gobierno que tomó mucha fuerza con la elección de medio término. Tomó fuerza con más del 40% de los votos, pero la gente en la calle le contestó a partir de contestarle los sectores medios. Lo que marca es el humor de la clase media, de lo que genéricamente se describe como la clase media. ¿Te parece que ese voto va a cambiar de ahora en adelante? Creo que puede cambiar en ¿Podría parte. cambiar? Sí, creo que sí. ¿El gobierno llegó al poder con ese voto? Absolutamente. No, el gobierno llegó al poder con votos atravesados en todas las clases, sociales. No se puede pensar que solo con la clase media ganás. A ver. Pero necesitas la clase media. Obviamente. El humor lo marca la clase media. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, Vidal no podría ser gobernadora sin el concurso, sin ir más lejos, del conurbano bonaerense. Esos sectores sí se le han fugado en términos de voto al gobierno. En mi opinión, y es lo que revelan, por otra parte, todas las consultoras. Cuando el presidente plantea que lo que está en marcha es un proceso que va a tener un desenlace que va a ser virtuoso, es decir, que hay que pasar el invierno, que hay que pasar, o hay que hacer sacrificios. Sí, bueno, la metáfora siempre está ligada a lo climático. ¿Vos le crees? Yo no le puedo creer nada a Macri. Absolutamente nada. Por otra parte, es un hombre de vocabulario muy pobre. Un vocabulario muy pobre expresa falta de organización en el pensamiento. En todo caso, si querés hablar de cuadros políticos, bueno, quizás pudieras pensar en Frigerio, ¿no? Que además viene de una familia que vaya si tuvo que decir en la historia argentina. Pero sinceramente Macri creo que es un hombre muy limitado y que realmente creyó, eso sí le podés creer, que los amigos internacionales iban a beneficiar un gobierno volcado a la derecha como él. Leyó mal la coyuntura. Desde el 2014 con Obama, de esto vos sabés mucho más que yo, por supuesto, se sabía perfectamente que había un reflujo de los capitales en América Latina, que se iban a Estados Unidos. Hay un mundo de financiarización del capital. Hoy vos hablabas de Estado hace un rato, ¿no? ¿Cuál es hoy el poder de los Estado-Nación? ¿Cuál es hoy el poder verdadero de los gobiernos en términos institucionales, estatalistas, tales como los conocemos? Hay un gobierno del capital financiero que te recorta mucho respecto de las posibilidades que un Estado puede tener. Y de cara a lo que son las elecciones del año que viene, en cualquier escenario, quiero decirte, Julián, en mi opinión, en cualquier escenario queda una bomba a la que vos referías a propósito del endeudamiento. ¿Qué fuerza social, con qué liderazgo podés montarte como para que te sientes con el fondo a reestructurar la deuda, por ejemplo? Lo que en términos de herencia, de deuda, de eso que los economistas llaman ratio PBI deuda, cuánto la Argentina debe en la moneda que no emite, es monstruoso. Es mucho. La Argentina va camino a un ratio PBI del 90 puntos, puede ser incluso un poquito más también. Proviniendo en ese marco, en ese aspecto, de un gobierno que no dejó esa deuda. Le puedes hacer todas las críticas al kirchnerismo que quieras, pero de hecho los capitales que se precipitaron porque el propio macrismo decía que la dichosa herencia recibida no era tal y que había la posibilidad de repago. Claro, el gobierno vio ahí una ventana, dijo, bueno, el país tiene algunas cuestiones, tiene lo que era la inflación, etcétera, etcétera, te había que salir del cepo cambiario. Pero no deuda en dólares. Pero como deuda no tenía, fue una de las ventanas que aprovechó. Claro, lo que vemos después es que eso se transformó en una especie de boomerang, ¿no? Que hoy realmente no puede controlar. Eso sí es un efecto querido, necesitado de un gobierno de derechas como este. El endeudamiento. Absolutamente. ¿Te parece que ha fracasado el método de Jaime Durán Barba para presentar al presidente como un estadista, como alguien que sabe hacer política? A valores de hoy sí. Creería que sí. No creería que alguien pueda pensar en Macri como un estadista. Pero en términos electorales, evidentemente ha sido una estrategia muy adecuada. ¿Puede volver a ser victorioso? Tengo la duda. Si volviera, no creo que fuese... Ellos van a plantear nosotros o el caos.
nosotros o el pasado. ¿Vos imaginás que esta va a ser la estrategia? Sí. Y la capacidad de cuál parte de la sociedad argentina para volver a comprar estos globos la desconozco. Me dejas pensando. ¿Te parece que el gobierno tendría que haber cambiado algo de lo que es el equipo económico? Leí por ahí que en algún momento dijiste, tendría que haber echado prácticamente a todo el equipo económico. Se supondría que en algún momento pudo haberse lavado la cara. Sí. Viste que le exigían un ministro con mayor concentración de poder. A ver, ¿cuándo fue? Lo de agosto con el dólar a 40, esa semana, las reuniones histéricas de aquel fin de semana en Olivos. Sí, había cambiado el presidente del Banco Central. El ofrecimiento 2 veces a Melconian para que se haga cargo del timón de la economía. Caputo echado, el mago Toto echado en el medio de la negociación con el Fondo Monetario. ¿Qué pensás que pasó ahí? Eso sí es una desprolijidad de impericia. ¿Cómo no podés convencer al presidente del Banco Central de que por lo menos renuncie estando en la Argentina? Digo, que se vaya el presidente del Banco Central y vos, presidente, estás bailando con la vicepresidenta del Atlantic Council. Esa es una sobreactuación. Yo creo que Macri quiere pertenecer a ese mundo. Pero Macri es el hijo del Tano para el mundo empresarial. No es más que eso. Eduardo, ¿qué pensás? En mi opinión, Sí, la tenemos allí de fondo a Elisa Carrió, que es protagonista en el día de hoy, que fue protagonista esta semana. ¿Te pensás que el gobierno ha hecho una especie de puesta en escena con Carrió enfrentándose a Garabano? ¿O es en verdad...? Es una hipótesis verosímil, no tengo data como para asegurarlo. Yo creo que Carrió es la primera actriz argentina. Es un referente del gobierno, sí, es claramente. Un referente del gobierno, juega a la outsider propia, a la chica mala. Sí. Desconozco si tiene este tipo de actitudes porque está jugando a una eventual candidatura. La verdad es que no lo sé. No me imagino, y esto también te lo releva y revela cualquier encuesta de las creíbles, que alguien pueda creer en Carrió al mando ejecutivo de... Uno se imagina que se puede creer en un personaje como este, como fiscal de la República. Lindo fiscal que jamás dijo nada a propósito de Macri, el Correo, el Grupo Macri, etcétera, etcétera. En el caso particular de Carrió, hay una tendencia histórica en ella, me parece que es objetivo decir esto, que es que tiende a destruir todo aquello que ayuda a construir. Yo no creo que ella haya sido, la numen intelectual de Cambiemos. Me parece que eso es demasiado ampuloso. Creo que es alguien que aprovechó un momento de mucho enojo social con todo lo que se reveló e inventó también, como la corrupción kirchnerista, que de hecho existió. Aprovechó ese momento, pero no me imagino a Carrió siendo vista por sectores amplios de la población como alguien en condiciones de sostener una candidatura a un cargo ejecutivo. Y creo que hay mucho aspecto psicológico en ella, pero yo puedo ser un analista político, no un analista del psicologismo en torno de Carrió. ¿Cómo ves, Eduardo, los medios? ¿Cómo ves el mapa en general? ¿Cómo lo ves a Hernán Lombardi en ese rol también? Digo, ¿has sido crítico vos en algún momento? ¿Has sido crítico hacia atrás? He leído algunas declaraciones que decía, bueno, quizás en la última parte del kirchnerismo nos ha faltado algún tipo de pensamiento crítico, o ha faltado pensamiento crítico en algún punto. Absolutamente, y también el kirchnerismo cometió el inmenso error, para mi gusto, de haber considerado esa fantástica herramienta que fue la ley de medios como un punto de llegada y no como un punto de partida. Cuando el kirchnerismo vence a Clarín en términos parlamentarios, creyó que todo había terminado respecto de enfrentarse a la corporación, de cuyo diario con sus 4 tapas, nadie en contra, ningún presidente salía ileso. El kirchnerismo no fue eficaz en construir un nuevo sistema mediático, en capacitar a nuevos profesionales, en extender el mapa de los medios de una manera mucho más horizontal. Y ha pagado las consecuencias. El momento que se vive en los medios es gremialmente dramático. Se han perdido 3.000 puestos de laburo desde la asunción de Macri.
Hay, de todas maneras, un camino que ya no tiene retorno, más allá de las emisoras de baja potencia que sobreviven y que son emocionantes, más allá de nuevos fenómenos, emisoras online, de nuevos sitios, pero en términos de grandes medios solo se trata de megacorporaciones. Lo que no está integrado vertical y horizontalmente en un grupo no está destinado a sobrevivir comercialmente. Por eso fracasó el kirchnerismo, en mi opinión, en diseñar un mapa que pudiera democratizar mejor el escenario de qué es lo que vemos y qué es lo que escuchamos. Eduardo, te quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros. Yo te agradezco otra vez la invitación. Ha sido muy amable, ¿eh? Chao, viejo. Te saludo. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Sígame porque vamos a analizar, mire, le voy a dar 3 datos del día, 3 datos que me parece que son importantes, pero además atención porque vamos a plantear algunas preguntas y las vamos a dejar allí, en todo caso para ver si en las próximas horas tenemos una respuesta. Fíjense, primero quiero hablarle de esto, de estos 400 millones de dólares. ¿Qué son 400 millones de dólares? Son 2 cosas. En primer lugar, lo que tiene que ver puntualmente con qué. Bueno, usted sabe, se trataba de compensar a las empresas, todavía se las va a compensar a las empresas de energía, a las empresas de gas, por lo que fue la devaluación y el impacto que tuvo en los precios. ¿A cuánto asciende esa cifra? Aproximadamente a 400 millones de dólares. Hay 2 opciones que se manejan en el gobierno. Una es emitir un bono que el Ministerio de Hacienda, a través del Tesoro, tiene preautorizado ya desde comienzos del año, porque esa emisión de hasta 1.600 millones de dólares se va a utilizar para otra cosa que finalmente de alguna manera no va a tener lugar. Por eso hay margen para que el Tesoro emita, en este caso, en términos soberanos, lo que es un bono de 400 millones. Pero atención con este otro dato, que es el siguiente. Es probable que el gobierno anuncie en las próximas horas que vendió casi el 25% de una empresa de YPF que se llama YPF Empresa de Energía Eléctrica, y lo que ha hecho es, en principio, o estaría cerrando un acuerdo con un fondo de inversión asiático. YPF ya había vendido otro 25% prácticamente de esta misma empresa a General Electric, estamos hablando de la empresa estadounidense, y bueno, y en este contexto lo que está haciendo ahora es tratando de cerrar un acuerdo por 400 millones de dólares, coincidentemente la cifra que tiene que cancelarle a las empresas de gas a través de la emisión de un bono o a través de lo que es esta colocación. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, pero es un dato que ha trascendido, que todavía obviamente no está confirmado. Atención con este otro dato, la tasa del LELIQ, la tasa a la que están cerrando estas colocaciones. Usted sabe, todos los días se renuevan lo que son los bonos, las LELIQ, por casi 500.000 millones de pesos, que es la suma total. 2 cuestiones para señalarle. Primero, esta tasa se sostiene en niveles que en algún punto son insostenibles. ¿Por qué? Porque si uno está pagando esta tasa y no puede emitir dinero para pagar lo que es justamente este premio o esta tasa de interés, lo que tiene que hacer es renovar esa letra, lo que tiene que hacer es renovar ese bono cada vez que se va a pagar, y se paga una vez cada 7 días. La pregunta ahí es, ¿qué pasa si el gobierno no puede emitir? Bueno, tiene que emitir un bono, tiene que emitir un nuevo bono, y al ritmo que lo está haciendo va a duplicar lo que son estos 500.000 millones de pesos en apenas un año. Obviamente esto trae mucha incertidumbre, y por eso, ¿qué pasa? Por eso pasa esto otro, por eso sube el riesgo país en la Argentina. En un contexto donde el dólar se mantiene estable, uno se pregunta, bueno, ¿el dólar está estable por qué? ¿Porque está todo bien y porque pasó la crisis? No, el dólar está estable porque tenemos estas tasas de interés que por ahora suscriben los bancos, pero como ven desde el exterior y también en la Argentina los inversores que esto no puede sostenerse en el tiempo, lo que sube es el riesgo país, que esto es la caída de los bonos, la caída de los títulos públicos. Alejandro Fabri. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? ¿Cómo está afuera? ¿Está frío? ¿Está lluvioso? Más o menos, está lluvioso, pero no, a mí me gusta más el frío que el calor. ¿En serio sos del frío? Tampoco exagerado. Sí, tampoco para tanto. 14 grados, acá te hablan de ola polar, podrían ir al sur, ¿no? No es ola polar, claramente, todavía no, y aparte estamos ya con casi un clima primaveral. Sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo estás bien? Yo me pregunto, digo, en general, ¿no? Estuvimos hablando un ratito fuera del aire y te hacía esta misma pregunta, digamos, ¿cómo estás viendo todo? Sos muy activo en las redes sociales, comentás habitualmente cuestiones que no tienen que ver con lo deportivo. Sos un eximio periodista deportivo, sos un eximio periodista en todo sentido. Son demasiados años haciendo lo mismo, ¿no? Con el fútbol y el básquetbol y alguna otra cosa. Me meto al principio por curiosidad y después porque me gusta marcar alguna opinión. A veces me arrepiento de lo que pongo. ¿Por qué? Porque soy demasiado duro y
después cuando veo las barbaridades que me ponen en contra y algunas cosas adulatorias también a favor, digo, no estuve tan fuerte. La verdad que... ¿Recibís muchas críticas por de tus opiniones? De todo un poco. No te puedo decir... Yo te diría que más o menos equilibrado. Pero en el fútbol es lo mismo. Digamos, viste, siempre que se habla del fútbol y la política están muy vinculados, ¿no? Siempre lo estuvieron toda la vida. Bueno, de hecho tenemos muchísimos referentes de la política que han pasado o están presentes en el mundo del fútbol. Yo siempre cuento una cosa respecto de los que te dicen, antes esto no pasaba, ¿no? Hace 90 años, en el año 1927, la AFA estaba dividida en dos. Estaba la Asociación Argentina y la Asociación Amateurs. Los equipos que hoy conocemos, más otros que no existen más, estaban divididos en dos. Tuvo que mediar el presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear, agarró a los dos presidentes de las dos AFAs y les dijo, muchachos, ¿por qué no se dejan de embromar? Júntense. Júntense. Se juntaron, formaron la Asociación Argentina Amateurs hasta el 31, y en el 31 se le dio pie al profesionalismo con la Liga Profesional. La AFA nace después, pero siempre hubo incidencia. De hecho, los Bécar Varela, los Martínez de Oz, las familias patricias, entre comillas, de principio de siglo, presidieron los organismos de fútbol. El fútbol pasó a ser muy importante ya en la segunda década del siglo XX. ¿Cómo era el presidente Macri en el mundo del fútbol? Digamos, vos habrás tomado contacto con él hace muchos años. Sí, no cercano, pero lo he conocido, sí. Él... A ver, si lo comparamos con cómo recibió el gobierno nacional, esto que recién hablaba Eduardo Aliberti, de que era un país desendeudado, con problemas, con el dólar adentro de un cepo, con inflación, con tarifas gratuitas para Gran Buenos Aires y la capital, Macri tomó Boca también desendeudado, porque habían estado Antonio Alegre y Carlos Heller durante un buen tiempo, que fueron los que tuvieron la tarea dura. Es Boca, es el equipo, uno de los dos equipos más populares del país, que había tocado fondo. Boca estaba mal en ese Boca estaba muy mal, las consecuencias de la compra de Diego Maradona y una cantidad de inversiones que hicieron tanto Boca como River. Si vos te fijás en la historia, en esos años 82, 83, 84, 85, estuvieron muy mal. Boca llegó al extremo de jugar un partido con Atlanta en la Bombonera con camisetas que no tenían número y no pudieron ni siquiera encontrar números y los pintaron con marcadores negros. No tenían números y tuvieron que pintarle... Sí, bueno, mentira, ¿no? Claro, el problema que tuvieron Alegre y Heller, dos excelentes dirigentes, Antonio Alegre ya fallecido, fue que Boca no salió campeón. Ahora hay determinados medios que te dicen que si Boca no sale campeón es el desastre nacional. Imagínate qué hubiera pasado con River, que estuvo 18 años sin salir campeón. Con este tipo de periodismo tan exitista hubieran llamado a incendiar el Monumental. Bueno, Macri encontró ese Boca, regularizado y normalizado desde el punto de vista dirigencial. Fracasó contratando a Héctor Beira y a Carlos Vilardo. Recién el tercer entrenador, Carlos Bianchi, y un seleccionado de jugadores, Boca tiene gente que conoce de fútbol, armaron una especie de selección que ganó el torneo de punta a punta y después, con algunos refuerzos más, tuvo esa consagración internacional que antes no había tenido. ¿Y cómo era en la gestión, cómo era en el trato cotidiano? Yo no me ocupé de Boca puntualmente, pero hubo muchos cambios, empezó el tema de la responsabilidad de cada dirigente con su patrimonio, lo que significa que podía ser una puerta abierta a la privatización de los clubes. Boca nunca se destacó por ser un club tan social, en todo caso River, Independiente, Vélez, tenían una actividad social más grande. Boca era más futbolístico, como puede ser Huracán o como pudo haber sido Racing. Hay una diferencia en ese sentido, ¿no? Bueno, después los éxitos deportivos taparon todo. De hecho, Sergio Massa me da la sensación de que inició su carrera pensando en lo que había sido Boca con Macri, pensando en proyectar su carrera política. Ese mismo modelo fue replicado por otros dirigentes. Claro, Tigre subió 2 categorías, subió a primera, estuvo a punto de ganar una Copa Internacional, fue subcampeón del fútbol argentino, también con un muy buen equipo, con mucho menos dinero que Boca. ¿Qué le da a un dirigente político pasar por un equipo, pasar por una institución deportiva? Le da prestigio, en la medida, a ver, si vos sos Julián Cantero, Julián no me acuerdo el nombre ahora, bueno, Cantero, el presidente Javier Cantero, ahí me equivoqué de J. Te fuiste al descenso con Independiente, la única vez en su historia, y llegaste con la idea de que ibas a depurar el club de Barras Bravas, tuviste alguna pelea, pero los otros clubes te hicieron el vacío, porque evidentemente no era lo que los demás pensaban, y bueno, no quedás bien parado en la historia, tenés tus
tus argumentos y tus atenuantes, ¿no? Tenías tus desafíos, pero bueno, no pudiste llegar a eso. Hugo Moyano también, un hombre que desembarcó en Independiente, recién mencionabas el club. No creo que con el proyecto político de ser presidente, me parece que con el proyecto de salvar a Independiente. Puede ser algún hijo de él, ¿no? Puede ser. Independiente estaba con una deuda gigantesca, había descendido, no tengo duda que la familia Moyano ha contribuido con mucho dinero, no me da la sensación que Macri haya puesto dinero de su bolsillo, es Boca, que tiene un apoyo de empresas demasiado grande. Si fuera por las empresas, este país sería la mitad de Boca y la mitad de River. Afortunadamente, somos muchos los que somos hinchas de otros equipos. Pero Moyano me parece que buscó, con su capacidad de convencimiento a partir de un gremio tan poderoso que puede parar un país, ponerlo a Independiente en carrera otra vez como el grande que es, como fue Tinelli con San Lorenzo. ¿No? Más o menos lo mismo. ¿Cómo ves la AFA? Y lo tenemos justo allí a don Julio Grondona. Digo, ¿cuál fue la influencia de Grondona? Y si la AFA que hoy tenemos, que en muchos aspectos supongo, digo, no sé cuál es tu opinión al respecto, pero digo, muchos dicen, la verdad que está en una situación realmente lamentable. Digo. La AFA es un poco el espejo del país. No se puede pensar en una AFA buenísima con un país que es un cambalache y que es caótico. Sí. A mí me causa gracia la gente que te dice, no, el fútbol tiene que ser honesto, transparente. ¿Por qué va a serlo? El fútbol es un reflejo del país. Decimos. Claro, pero primero, nunca lo fue. El fútbol profesional de alta competencia nunca fue transparente. Ni en la FIFA, ni en la Confederación Sudamericana. Miremos lo que son las empresas que televisan el fútbol en todo el mundo. La cantidad de problemas. La AFA tiene... la dirigencia que tiene, ahora apareció la Superliga, algo que se ha hecho a imagen y semejanza de España. Te insisto con esto, un campeonato que se vende de una manera, el fútbol argentino es prestigioso, pero faltan jugadores y faltan clubes con nivel competitivo. No pueden salir campeones siempre los mismos. Me parece que un poco Grondona, que tuvo sus defectos, que era autoritario, personalista, evidentemente tuvo evidentes casos de corrupción. Grondona había fundado un club de barrio muy chiquito como Arsenal y fue presidente de un grande como Independiente. Conocía toda la línea. Y si vos venías y te presentabas, te decía, vos es el dirigente que estaba en la subcomisión de fútbol del Porvenir, ponele, o de Chacarita. O sea, los conocía a todos. Conocía a todos, sabía dónde quedaba cada cancha, te hacía el sistema de te doy algo, pero vos me tenés que votar o tenés que darme algo cuando yo te lo pida. Pero condujo al fútbol argentino en el periodo en que tuvo mayor incidencia política en la FIFA y en la Confederación Sudamericana. Y hoy el Chiqui Tapia, que ahí lo tenemos de... Y bueno, se topó con la falta de poder que tiene Argentina y lo que le están haciendo pagar a la Argentina, sobre todo en la Confederación Sudamericana. Pero es un dirigente que vos ves que puede rescatar. Es un dirigente que ha mejorado mucho, no me parece, que tiene que ser una función de todos. ¿Y sabes qué pasa ahora? Seguramente muy pronto, en este mes o el mes que viene, el gobierno va a tratar de introducir el tema de la privatización de los clubes de fútbol, las sociedades anónimas deportivas. ¿En serio? ¿Eso es lo que va a pasar? Sí, me parece que sí. ¿Por qué? ¿Qué te parece? Bueno, porque es un proyecto que tiene Macri desde siempre, no es que Macri... En este caso, Macri prometió algo que puede llegar a ser, que es presentar un proyecto. De ahí a que se apruebe es otro tema, porque ya hay clubes que se han blindado en sus propios estatutos, como San Lorenzo, como Vélez, como Lanús, para no ser sociedades anónimas. Sí. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Yo creo que no, que los clubes argentinos son diferentes. No descarto en el futuro que pueda haber a lo mejor una tercerización del fútbol en algún aspecto, pero en principio te diría que no, porque los clubes argentinos han reemplazado al Estado muchas veces. Las divisiones inferiores de los clubes, de fútbol, la cantidad de deportes, esto de las escuelas que tienen los colegios realmente, que tienen los clubes importantes y otros clubes de barrio, el trabajo mancomunado con las municipalidades en lugares más humildes. Me parece que todo eso la privatización no lo va a querer solamente el negocio que te pueda dar la pelotita. ¿Qué pasa con Marcelo Tinelli, de la TV al fútbol, del fútbol a la política? Capaz que a la política, y puede ser. A ver, fue candidato Reutemann, fue candidato Scioli, digamos... Bueno, ha sido alguien exitoso en la televisión. El Beppe Grillo con el Movimiento 5 Estrellas en sí, digamos, ejemplos Italia. Hay muchos. Claro. La pregunta es si llegan al poder, bueno, cuál es o qué tipo de gestión pueden llegar a hacer. Pero digo, el caso de Tinelli, exitoso en la televisión, ¿cómo fue en San Lorenzo? Y ha sido exitoso con Matías Lames, que me parece que es un dirigente muy interesante, que tiene una mirada bastante más completa, abarcativa de lo que es la sociedad argentina, ¿no? Tenemos un gobierno que hace todas las medidas para el mismo lado, ¿no? No hay una que caiga para el otro sector. Sí, claro. Es una mezcla de vendetta, de convicciones, de ortodoxia y de hacer lo que creemos y punto, y no se discute, ¿no? ¿Qué pensás de Daniel Angelis si lo tenemos allí? ¿Tiene tanto poder como algunos dicen? ¿Puede generar una grieta en el propio gobierno?
A ver, tiene una pelea con Elisa Carrió muy fuerte en el fútbol, es el presidente de Boca, tiene mucho poder, Boca tiene los 11 o 12 cargos más importantes de la AFA, los maneja Boca, esto nunca pasó en la historia. Son todos ex dirigentes de Boca. O sea, hoy una parte de la AFA es Boca. Una parte importante. Porque desde el presidente para abajo o son hinchas, o son o fueron integrantes de comisiones directivas, o trabajaron en empresas de la familia Macri. ¿Te puedo hacer una pregunta obvia? Eso es porque Macri es presidente. Y yo supongo que sí, o porque Boca tiene el poder de la Asociación del Fútbol Argentino a partir de determinadas situaciones, como, a ver, River, Independiente y San Lorenzo como que no están. Racing anda más o menos medio por ahí, pero no es bueno. Esto como, yo siempre lo comparo desde mi ignorancia en estos temas, a lo mejor, es como que Estados Unidos maneje absolutamente todos los cargos de las Naciones Unidas. Me parece que no corresponde. Bueno, algo parecido, maneja la OTAN, maneja el Fondo Monetario. Bueno, es más o menos lo mismo. Tendría que ser un poquito más repartido en el fútbol, ¿no? Pero son a veces quienes crean, bueno, en este caso los organismos, ¿no? Que vos has mencionado. Bueno, por eso tenés un periodismo que también juega con eso y te dice... yo trabajo mucho con la historia del fútbol y con las estadísticas y demás, y te dicen, Boca tiene que ganar la Copa Libertadores. Pero resulta que vos mirás los números y Boca juega su Copa Libertadores número 29, si no me equivoco, o 30. ¿Sabés cuántas ganó? 6. O sea, ganó el 20% de las copas que jugó. Y River, que te dicen lo mismo, River está obligado a ganar la Copa, jugó 34 y ganó 3, no ganó ni el 10%. O sea, en proporción ganó y no mucho pasa menos. nada, nadie se muere si no gana la Copa Libertadores. Sí, pero existe como una presión muy fuerte. Donofrio, ¿cómo lo ves a Donofrio? Y si se diferencia o no de Angelici, digamos, me parece que tiene una manera de conducirse distinta, que es un dirigente más moderado. Me parece que la influencia de él es más a nivel sudamericano. ¿En qué sentido moderado? En los términos, en la manera de manejarse. No tiene relación con el poder con el poder judicial, como si la tiene Angelici, según parece que todos lo conocen y que es un operador del presidente de la Nación, eso dicen. Me parece que Donofrio no está en ese lugar, ¿no? O sea, es excluyente, digamos, del ámbito deportivo. Son clubes muy grandes que se manejan a otro nivel y que están defendidos por una corporación, un sector del periodismo deportivo, insisto, que pretende que lo único que tienen que hacer es ganar. Entonces vos escuchás a los jugadores con el discurso, estás obligado a ganar. Bueno, a veces no ganás y no pasa nada. ¿Cómo lo ves a Diego Maradona, que habitualmente es, un analista de la realidad socioeconómica de la Argentina? Porque siempre hace algunos comentarios. Bueno, siempre ha tenido... Es muy crítico el presidente. Sí, ha tenido frases para la historia, frases que mejor no recordarlas. Es lúcido, digamos. Uno que ha vivido la época de Maradona como jugador lo tiene ahí arriba como futbolista. Después, yo creo, hasta te diría que es un milagro que esté vivo y con ganas de seguir trabajando. ¿Por qué? Bueno, por toda la cantidad de inconvenientes que ha tenido. Es una persona muy fuerte. Uno lo admira dentro de la cancha, creo que para mí ha sido único e incomparable. Podría hablar de Pelé a lo mejor un poquito. Me parece que Messi viene un poquito más atrás. Por una cuestión generacional a lo mejor, de haberlo tenido mano a mano. Maradona fue para vos un jugador... único, en la Argentina único. ¿Y fue mejor jugador que Messi? A ver, 9,95 contra 9,90. Lástima que a Messi no lo vemos en el fútbol argentino. Las patadas que le pegaban a Diego y lo que le pegaban a Pelé, alguno te decía, reaccionaban. Y bueno, con la cantidad de patadas... Puede reaccionar. A Messi lo protege más, juegan otro tipo de fútbol, pero me parece que es el mejor, sin ninguna duda. Diego, a ver, está más allá del bien y del mal. Mete la pata, a lo mejor más que algún otro, pero también dice cosas brillantes. ¿Qué te parece la gestión de McAllister al frente de la Secretaría de Deporte? Es complicado porque es un buen tipo, Carlos, y en algún momento trabajamos juntos aquí mismo, cuando era la radio, y bueno, tenía unas visiones bastante parecidas a las que uno tiene. Y bueno, ahora está tratando de encontrar la manera de que no le saquen tanto dinero para poder sostener a determinados deportes. Han arreglado algunas cosas, algunas cuestiones de infraestructura. La gestión anterior no había sido mala. Ese proyecto que terminó aprobándose de que se destinara un peso por cada factura de teléfono y fuera al Comité Olímpico fue muy bueno. La Argentina recuperó mucho lugar. ¿Sirvió? Claro, sirvió mucho con el tema del CENARD. Y con el tema de las medallas olímpicas. No conozco demasiado de la interna como para poder decirte mucho más, pero fue una buena gestión la de Morresi. Y no sé, no puedo evaluarlo demasiado al Colorado McAllister, ¿no? Tiene 3 hijos que juegan muy bien en la primera de Argentinos Juniors. ¿Qué te parece, lo que ha pasado esta semana con respecto, ya te traslado, digamos, vos decías recién,
en muchos aspectos el fútbol es un reflejo del país. Sí. Yo te llevo del fútbol al país. Digo, tuvimos un debate muy fuerte como sociedad en torno a lo que el gobierno pretendía instalar, que era un pago retroactivo del gas, por ejemplo. Sí. A los niveles tarifarios. Digo, ¿cómo estás viendo eso? Lo tenemos allí, la imagen de Javier Iguacel, el secretario de Energía. Bueno, Javier Iguacel fue funcionario de una petrolera importante y hace muy poquito tiempo que está en el cargo. Me parece que piensa con mentalidad de funcionario de petrolera importante. Sí, sí. La verdad que es una cosa insólita que yo nunca vi. Digamos, uno que ha vivido, yo pasé los 60, que ha vivido la dictadura militar, con los planes económicos, con la 1050, con la indexación, con todas esas cosas. La locura de pensar que Estados Unidos iba a ser socio nuestro en la guerra de Malvinas, o que por lo menos no se iba a comprometer con Inglaterra o con Gran Bretaña para atacarnos, de desconocer eso, ¿no? Un poco lo que decía Eduardo Aliberti del gobierno o de Macri o los pensadores del PRO, creyendo que los grandes sectores del mundo iban a venir alegremente a poner dinero porque está Macri de presidente, ¿no? Es más o menos, la ingenuidad es la misma. Y después lo que propuso el menemismo. Sí. Son más o menos películas parecidas que terminan igual, con la gente con poco trabajo, con pocas posibilidades de conseguir, de mejorar, del progreso social. Se frena el progreso social, ¿no? ¿No sos optimista con respecto al futuro? Digo, la verdad que... Y hoy no, en este momento no, creo que el año que viene es muy complicado, sobre todo, antes hablaban ustedes de qué puede pasar en las elecciones del año que viene, ¿no? Si es verdad que el Fondo Monetario le ha adelantado el dinero al gobierno actual de todo 2019 y de todo 2020, ¿para qué tendría que venir otro gobierno de otro signo si no va a poder hacer absolutamente nada? Digamos, ¿de dónde sacaría dinero para poder modificar las cosas? Entiendo que había que hacer un cambio. No se puede estar con las tarifas a 100 pesos, pero tampoco a 5.000. Tendría que haberlo hecho el gobierno anterior, hace rato, haber hecho aumentos por año progresivos que evitaran esta locura. Pero en general yo creo que hay una parte de la clase media, ya que hablaron tanto de la clase media, que tiene odio social, que le molestó profundamente que la gente humilde veranee, un poco lo que pasó en el viejo peronismo de los años 50. ¿Vos pensás eso? ¿Pensás que hay sectores, no estoy diciendo todo, ¿no? También el gobierno anterior, con una política un poco sectaria en algunas cosas, generó un odio legítimo. Pero hay gente que no acepta, yo lo he escuchado a una señora hace un tiempo, ¿cómo voy a veranear en el mismo balneario donde veranea el portero de mi casa? Ese tipo de conocimiento, de conceptos, ¿no? Se lo merecen porque no trabajan, porque son... hay conceptos que no tendrían... Claro, conceptos que no tienen explicación, más allá de que haya gente, que anda mal por la vida. Ese no es el concepto de todos. La gente quiere trabajar, quiere estar tranquila. Este es un país en general de aficionados que quieren vivir más o menos tranquilo, sin intervenir demasiado. No es un país en su conjunto, en general todo, que quiere cambios rápidos y fuertes. Pero está claro que la gente un poquito mejor vivía antes, ¿no? Te quiero hacer la última y la verdad que te agradezco muchísimo. Has sido muy amable por venir. Gracias a vos. Por estar con nosotros. ¿Quién gana la Copa Libertadores? Son ¿Quién dos. lo ves? Yo creo que el mejor equipo es River. Pero me parece que se enfrentan los dos mejores equipos, River y Gremio. Bueno, vamos a ver ahí. Me parece, ¿no? Gremio ganó la Copa en muy buen estilo contra Lanús, le costó muchísimo el año pasado. Estudiantes de La Plata, que no tiene un muy buen equipo, estuvo a un minuto de eliminarlo, pero Gremio vendió a su mejor jugador, que es Artur, que lo compró el Barcelona. River tiene, para mi gusto, al mejor técnico del fútbol argentino. Bueno, esperemos que ahí que salga de algún equipo argentino. Pero claro, son los dos pulpos del fútbol argentino. Gremio y Cruzeiro, Gremio y Palmeiras no son los dos. Brasil tiene 13 equipos grandes. Argentina lamentablemente sigue teniendo 5, cuando debería tener 7, 8, 9. Alejandro, te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Gracias a vos. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo jueves aquí en Recalculando. Muchísimas gracias.